Me llamó preciosa frente a todos, junto al pizarrón táctil. Ese fue su primer tropiezo, no el más grave ni cerca, pero en ese instante entendí que ya había dejado que esta situación se alargara demasiado. Él creía que yo era inofensiva, esa palmadita condescendiente en el hombro, como si fuera una pasante que le sirve café, ignorando que fui yo quien resolvió el cuello de botella en la compresión de datos que había paralizado todo el flujo de su proyecto hace solo un trimestre. Aún así le sonreí con la dulzura que esperaba de mí, porque necesitaba que pensara que aún seguía en mi papel de pieza silenciosa. Cuando llegó a la diapositiva 32 de mi informe, ese que rebautizó como modelo Dalton de reducción dinámica, no me levanté, no interrumpí ni lo enfrenté. No mostré ni un solo parpadeo cuando soltó con tono triunfante. Estamos en charlas preliminares con DARPA. Me limité a observar desde la última fila, no porque sintiera temor, sino porque lo estaba midiendo, cronometrando. Hay una satisfacción especial en ver un mecanismo que diseñaste estallar justo en el momento planeado. A las 11:07 de la mañana su móvil vibró con una única notificación mientras hablaba. Miró la pantalla y perdió el hilo. A las 11:08, Hailey, la becaria caótica pero brillante, se acercó a murmurarle algo que lo puso rojo como un tomate. A las 11:09, un hombre vestido con un impecable traje gris pizarra entró discretamente por la parte trasera del auditorio. Unidad de Regulación de Patentes, División Costa Este. Y a las 11:10, mientras Dalton presumía de su innovador modelo de propiedad intelectual, la pantalla detrás de él titiló 2 veces y cambió. No fue un error, fue mi nombre, en grande, en claro. Un documento oficial, certificado por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Número de patente 11-994-672. Arquitectura neuronal adaptativa para compresión multinivel. Inventora registrada, doctora Nora Calder. Se quedó boquiabierto, literalmente. No salió ni un suspiro. Parecía un ladrón que al irrumpir en una casa encuentra al dueño en la mesa del comedor con un café y una escopeta. Y lo mejor, todavía no habíamos llegado al clímax. A las 11:11 el silencio se volvió espeso, como si alguien hubiera cerrado una compuerta de aire. Dalton intentó explicar, balbuceó frases huecas sobre falta de sincronización interna y ambientes colaborativos. Pero la pantalla detrás de él era un testigo inflexible. Esa imagen no lo soltaba, era su sentencia impresa. Presionó el control remoto varias veces. Nada. Miró al equipo técnico en busca de ayuda, pero nadie se movió. Me aseguré de eso. Verás. 2 noches antes, mientras él entregaba mi white paper al departamento legal como si fuera suyo, yo estaba ganando tiempo con el personal de audiovisuales. Solo pequeñas modificaciones, un PDF precargado, un activador oculto sincronizado al reloj de su laptop. Lo único que faltaba era un archivo adicional en un USB. Un contratista que lo detestaba aún más que yo. Nombre del archivo. Presentación definitiva, respaldo UMBE, 3 último final. Él, naturalmente, lo abrió. Era adicto a las versiones finales de cosas que nunca entendía. A las 11:12 la orden de cese y desistimiento fue enviada en vivo, a través del Wi-Fi del evento. Las bandejas de entrada de los directivos se iluminaron como fuegos artificiales. Mi abogado no esperó respuesta. También mandó copia a la prensa. Pero yo no miraba las pantallas, ya me estaba levantando de mi asiento. Él ni siquiera notó que me ponía de pie. Seguía mirando fijamente ese documento, como si pudiera borrarlo con suficiente concentración. Avancé hacia el pasillo central. Algunas personas se percataron. Un murmullo aquí, un respiro contenido allá. Caminé firme, paso a paso, como si estuviera sobre una pasarela. Toda la rabia que durante años tragué con sonrisas cordiales, madrugadas sin crédito y revisiones anónimas, ahora me protegía como una coraza. Cuando estuve a unos 3 metros, me vio. Pronunció mi nombre. Nora. Alcé la mano para detenerlo. Ni lo intentes, le dije con voz calma, cada sílaba una sentencia. Ya le diste al mundo tu presentación, ahora es turno de mostrarles la mía. Me giré hacia el público. Lo que acaban de ver fue una exposición. Lo que Dalton no aclaró es que el modelo que presentó, aunque prometedor, no fue ideado por él ni desarrollado bajo su tutela. Saqué mi teléfono. Con un toque cambié nuevamente la proyección. Esta vez se vieron las pruebas, confirmaciones, trazas de código, capturas de Slack, documentos con fechas, comparativas que evidenciaban cómo mi nombre había sido eliminado, como si fuera un estorbo, y al final un correo electrónico, de Dalton, hace apenas 3 semanas.
Asunto. Pequeño favor. Necesito quitar el nombre de Nora antes de subir esto. El murmullo en la sala se quebró. Al fondo alguien exclamó, Dios mío. Y Dalton parecía haber envejecido una década en apenas unos minutos. Pero eso no era lo más importante, porque nadie en ese salón, ni siquiera él, sabía lo esencial. Yo no había ido allí a humillarlo. Había ido a reemplazarlo. Nos trasladaron a una sala de juntas que olía a cuero caro y ansiedad. Mesa enorme de caoba, botellas alineadas como soldados. La mitad de los trajes allí presentes, hace una hora, eran sus aduladores incondicionales. Ahora solo miraban en silencio. Nadie podía sostenerle la mirada. Él se desplazaba de un lado al otro como un péndulo vencido. Sus hombros, caídos. La corbata, suelta, como si quisiera escapar de su cuello. Yo me mantuve serena, con la espalda erguida y las manos entrelazadas sobre la mesa, silenciosa, porque sabía exactamente lo que estaban a punto de descubrir. Cuando alguien sereno decide actuar, no advierte, no ladra, ataca. Respiremos hondo un momento, dijo Meredith Cho, la jefa del área legal. Su tono era el de alguien que intenta pelar una fruta madura sin aplastarla. Estamos en territorio delicado. Si podemos resolver esto, no se puede, interrumpí sin rodeos. Dalton se volvió hacia mí como si le hubiera escupido en plena cara. Vamos, Nora, esto es desmedido. Fuimos colegas, éramos parte del mismo equipo. Yo nunca formé parte de eso, le respondí, más alto de lo que esperaba. La tensión se volvió hielo. Tú borraste mi nombre de mi propia investigación como si fuera una coma de más, y luego la envolviste en tu perfume, y se la ofreciste a Defense Tech Global como si fuera tuya. Su rostro cambió. Abrió la boca, luego la cerró. Algo parecido al miedo asomó por los bordes de su expresión. Les dijiste que lo habías diseñado tú, ¿cierto? Le pregunté sin apartar los ojos de los suyos. Ya firmaste el acuerdo, ¿no? Nadie dijo nada, no hacía falta. Todos lo entendieron. Dalton no solo se había apropiado de mi idea, la había vendido. Firmó un contrato de licencia, un pago inicial de 6 cifras, cláusulas adicionales por entregables, y el instante en que mi patente se hizo pública, ese trato se volvió veneno legal. Voy a perder los derechos, soltó él, rápido, como si quisiera adelantarse al castigo. Podríamos repartir la propiedad intelectual, incluso podríamos ponerte como coautora. Solo, elimina tu reclamación. Nora, sé razonable. Me eché a reír. Una carcajada corta, afilada. ¿Crees que se trata de dinero? Le espeté. Si yo hubiera querido efectivo rápido, jamás habría puesto mi nombre en la patente. Habría vendido todo a tus rivales en una caja de regalo. Vi cómo algunos directivos empezaban a reconsiderar su postura. Uno de ellos tomó nota de algo. Luego volví la vista hacia Meredith. Él les mintió. Firmó papeles oficiales usando un nombre que no era el suyo. Eso se llama fraude. Y si intentan tapar esto, serán cómplices. Dalton apenas podía hablar. Su voz era una grieta rota. Vas a arruinarlo todo. Nora, ¿sabes lo que estás haciendo? Me levanté con lentitud. Sí, lo sé, dije con firmeza. Estoy postulándome para tu puesto. Él soltó una risa demasiado alta, nerviosa, incrédula. Tú no puedes hablar en serio. Pero Meredith no rió. El CTO tampoco. Ellos se quedaron observando, porque lo sabían. No era un show. Era real. Ya había presentado una denuncia formal al Departamento de Recursos Humanos. Había enviado mis propuestas técnicas completas, con anotaciones detalladas. Había incluido un informe confidencial documentando cada vez que Dalton bloqueó avances en favor de su narrativa personal. Metí la mano en mi bolso y dejé caer una carpeta sobre la mesa. Aquí tienen mi plan, anuncié. Denme 6 meses. Reconstruyo el departamento desde cero. Firmaremos contratos limpios, sin demandas, y lo haré sin tratar a los ingenieros como si fueran invisibles. El silencio se adueñó del salón, hasta que Meredith susurró apenas audible. Santo cielo. Dalton parecía a punto de desplomarse, pero lo más importante ni siquiera se había revelado aún. Él no sabía del otro sobre, el que estaba marcado con tinta roja. Abrir solo si las cosas se ponen feas. No pensaba retroceder, pero quería ver si lo intentaría. A las 3:17 de la mañana recibí un mensaje de un número oculto, sin remitente, solo 6 palabras. No deberías haber llegado tan lejos. No respondí. No tenía que hacerlo, porque si Dalton pensó que con una amenaza podía obligarme a volver al silencio, se olvidó de algo esencial. Yo fui quien diseñó ese silencio. Mientras él daba conferencias,
Bebía cócteles de $18 con proveedores militares y se deleitaba en su burbuja. Yo estaba ocupada asegurando pruebas. No sabía de la unidad de respaldo guardada en una caja fuerte al otro lado de la ciudad, ni de los 3 sobres en manos separadas, cada uno con documentación y registros sellados con activación automática si algo me ocurría. Y lo que más lo asustó, lo que lo quebró por dentro, fue comprender que ya no podía hacerme daño, porque no me quedaba nada que perder. Ya había intentado borrarme del mapa. ¿Qué importaba otro hilo suelto más en una red que él mismo tejió en la penumbra? Al amanecer me hallaba en una cabina del Orson's Diner con los codos sobre una mesa pegajosa frente a un hombre que no se ponía traje desde que los mercados se desplomaron en 2008. Aún así, bastaba con que su nombre apareciera en una columna de opinión para que los capitalistas de riesgo se pusieran a sudar. Dalton está en pánico, le dije deslizando un USB a través del mantel manchado. Esto es lo que no quiere que la Junta descubra. Ha manipulado datos de rendimiento, maquillado informes comparativos y hasta fabricado declaraciones de expertos en defensa que no existen. El hombre tomó un sorbo de café barato y dejó escapar una sonrisa torcida. No estás simplemente jugando al borde, murmuró. Estás arrojando gasolina sobre el césped y lanzando cerillos. No busco destruirlo todo, le respondí bajando la voz. Solo quiero que desaparezca del mapa. Vas a necesitar aliados, me advirtió, y algo que lo haga volar en pedazos. Le pasé una segunda carpeta, más gruesa, aquella que Dalton jamás creyó que alguien llegaría a encontrar. Un acuerdo de confidencialidad con su firma, fechado hace 3 años, acompañado de un borrador de ensayo clínico que nunca superó una revisión ética. Porque no podía, estaba contaminado, porque trataba sobre manipulación de recuerdos en personas con trauma severo, porque uno de los participantes murió, el proyecto fue enterrado, o al menos eso creyó Dalton. Le cambió el nombre, lo disfrazó con lenguaje terapéutico, alteró algunas variables y lo presentó como una herramienta de diagnóstico, como si envolver un cadáver en papel brillante convirtiera un crimen en avance médico. Pero yo tenía pruebas. Necesito que esto llegue a las manos correctas, le dije sin pestañear, no solo para exponerlo. Quiero destruir cualquier posibilidad de regreso, sin series documentales, sin redenciones públicas narradas con música suave, nada. Él asintió despacio. No solo quieres reemplazarlo, dijo finalmente, lo estás borrando. Le sonreí, aunque la sonrisa no me tocó los ojos. No, contesté. Solo estoy asegurándome de que aparezcan los créditos antes de reescribir el final. Y mientras tanto, en algún rincón de la ciudad, Dalton seguía creyendo que esto era solo sobre un informe técnico. Aún no comprendía que lo que había intentado patentar no era únicamente un sistema de compresión neuronal. Era una estrategia de apalancamiento, y ya no sería sutil. Antes del mediodía los medios ya estaban al tanto. No de la patente aún. Eso habría sido demasiado limpio. Number lo primero fue una filtración. Una denuncia anónima, alegando manipulaciones en los registros de un experimento de neuropruebas que violaba normas federales. El nombre de Dalton Cross apareció 2 veces. Todo comenzó con una mención en un memorando confidencial. Luego apareció en una línea de asunto marcada con urgencia, detener ejecución inmediata. Y así, en un instante, el relato dejó de girar en torno a derechos de invención. Se transformó en un dilema ético, en una cuestión de integridad, en una pregunta directa. ¿Esta compañía tiene sangre circulando por sus circuitos? El mutismo de Dalton se convirtió en el rugido más potente en línea. No ofreció explicaciones. No organizó ruedas de prensa. Simplemente se evaporó. El equipo de relaciones públicas intentó frenar la caída libre, pero ya era tarde. Reddit había desenterrado publicaciones antiguas en foros olvidados, detectado testimonios ficticios con nombres generados por IA y comparado diagramas reciclados de 3 propuestas distintas para financiamiento. Cada rastro llevaba a una nota marginal o a páginas tachadas. Todo tenía su huella, todo, menos el tiempo exacto. Ese me pertenecía a mí. Pero el verdadero terremoto empezó cuando su madre me dejó un mensaje de voz. Hola Nora, no sé bien qué ocurre, pero Dalton lleva 2 días sin dormir. Sigue preguntando por una carpeta. Cree que estás fingiendo. Le pedí que se mantuviera al margen, pero, por favor, sea lo que sea, no lo destruyas. Sigue siendo mi hijo. Reproduje el mensaje 3 veces, no porque necesitara escuchar su súplica. Lo repetí por una frase clave. Cree que estás fingiendo. Perfecto, que lo crea. Que se consuma en su paranoia.
Mientras la junta ejecutiva convocaba reuniones de emergencia y Dalton trataba de purgar cada bit de evidencia, yo ya estaba varias jugadas adelante. Esa noche asistí a una cena privada organizada por un alto funcionario del sector público de tecnología. Nombre reservado, acuerdo de confidencialidad firmado al entrar. Vino carísimo, apenas tocado. No me interrogaron, solo escucharon mientras desplegaba sobre la mesa el modelo técnico actualizado. Sin el logo de la empresa, libre de todo rastro anterior, funcional, patentado a mi nombre. Dalton había sido solo una cara parlante. Yo lo dejé claro. Quieren resultados, traten conmigo, directamente. Cero intermediarios, cero riesgos, no hubo objeciones. Me entregaron una tarjeta, 3 letras, un contrato, y entonces lo entendí. Esto no era venganza, era transferencia de control. Salí del restaurante con el aliento, marcando nubes en el aire helado. En algún rincón, Dalton debía estar recorriendo su ático como un animal enjaulado, haciendo llamadas desesperadas, triturando papeles que ya tenían respaldo en 3 servidores distintos. Podía imaginar su voz al borde del colapso. ¿Quién me hizo esto? Todavía no había comprendido la verdad. No fue uno, fueron todos. La primera vez que lo vi después de la debacle, parecía un fantasma mal editado dentro de su propia piel. Mal afeitado, sin corbata, con los ojos rojos de no dormir, como si la realidad lo hubiese estado ahogando durante días. Fue en el ascensor, por supuesto. Siempre es en el ascensor. Ese féretro de acero donde antes me dirigía sonrisas, como si yo no fuera más que una extensión desechable de su ego. Esa vez no me miró. «Tenemos que hablar», murmuró aclarando la garganta. No le respondí. Observé los números de los pisos avanzar con parsimonia. «Te pusiste radical», continuó intentando una risa tensa. «Me acorralaste, pudiste haber venido primero a mí. Así como tú viniste cuando decidiste borrarme del informe». Le solté sin miramientos. Su mandíbula se tensó. «Fue estrategia». «¿Fue estética?», lo interrumpí. Yo era prescindible. Y tú lo sabías. Pero escúchame, Dalton. No te atrevas a quejarte de una explosión cuando fuiste tú quien quitó el seguro de la granada. Se acercó un poco, con la voz envuelta en bilis. Van a despedazarte. Esta industria devora historias de redención, sí, pero disfruta más quemarlas antes de que terminen. No estás hecha para ese tipo de exposición. Le sonreí. Una de esas sonrisas que distorsionan las certezas de los demás. No vine a sobrevivir al fuego, le susurré. Yo soy el fuego. El ascensor se abrió, salí sin mirar atrás. Él no me siguió. Para el final de esa semana, la Junta lo había apartado temporalmente por motivos de investigación. Es decir, no queremos que estés aquí cuando lleguen las citaciones. Le cortaron el acceso, cancelaron su gafete. Su salida se filtró discretamente, enterrada entre un reporte de caída de ganancias y una iniciativa de diversidad inclusiva. Pero Dalton aún no había aprendido. Todavía se creía el ave fénix. Pensó que si lloriqueaba lo suficiente en entrevistas y hablaba con tono dolido sobre malentendidos intelectuales y una joven brillante a la que no supe guiar, el mundo lo recibiría como un mártir. Acudió a los medios, no solo a los blogs tecnológicos, a los periódicos nacionales, a las portadas, a los documentales con música emocional y una taza de café entre manos. Uno de los titulares decía, literalmente, «El hombre que le dio alas». Casi escupo el café. No solo reescribía la historia, la estaba vendiendo. Y fue justo ahí donde todo se puso verdaderamente divertido. Mientras él seguía inmerso en su cruzada personal por la redención, tejiendo relatos a medias y una melancolía cuidadosamente editada, yo ya trabajaba con el área de cumplimiento normativo. Porque, a diferencia de Dalton, yo sabía que el Comité de Ética jamás había cerrado del todo el caso del programa de evocación artificial de memoria. Simplemente, no habían tenido evidencia suficiente para reabrirlo. Hasta ahora, les envié un archivo, sin adornos, sin introducción, etiquetado únicamente como paciente X, sesión 14, audio sin procesar. Jamás tuve la intención de que esa grabación se volviera pública, pero, como ocurre con todo lo verdaderamente podrido, alguien la filtró. La voz de Dalton, sin distorsiones, guiando a un individuo vulnerable a revivir su peor trauma, prometiendo sanación guiada, ignorando lecturas de neuroactividad peligrosas. El audio se interrumpía a la mitad, cortado en seco, y eso solo alimentó el morbo. Se viralizó como si tuviera pólvora en cada byte. Los contratos que había firmado para su resurgimiento mediático
se deshicieron como papel mojado. Su gran retorno se quebró como un palo de madera húmeda. De pronto, a nadie le importaba el famoso informe técnico. Las preguntas eran otras. Preguntas con implicaciones legales, penales. Lo encontraron 3 días después, medio inconsciente, dentro de un auto alquilado estacionado frente a una ferretería cerrada en Jersey City. No, no estaba muerto. Qué alivio, estaba deshidratado, confundido y aferrado a su computadora portátil como si pudiera exorcizarse con ella, como si aún creyera que el relato podía salvarlo. Los titulares no tuvieron piedad. Del pionero al paria, Dalton Cross, cuando la arrogancia tecnológica se convierte en caso judicial. El visionario que olvidó mirar a las consecuencias a los ojos. Yo no celebré públicamente, no hubo tweets ácidos, ni selfies con copas de champán, no hacía falta. Esto nunca se trató de fuegos artificiales. Se trataba de lo que viene después, las secuelas. Primero, la empresa me ofreció una salida elegante, 7 cifras, carta de disculpa, un borrón dorado con gracias por tus contribuciones. Rechacé sin dudar. La segunda oferta fue mucho más interesante, y no vino de la Junta, vino del Departamento de Defensa. Mientras Dalton vendía humo con etiquetas brillantes, yo perfeccionaba el modelo de compresión. Convertía lo que una vez fue tesis académica en una herramienta concreta, aplicable, lista para ser desplegada. Querían exclusividad, un laboratorio conjunto, autorización para usos duales. Yo acepté, pero con una condición: total independencia, mi equipo, mis normas, y una cláusula final clara como el cristal. Dalton Cross queda permanentemente vetado de cualquier nivel, acceso o rol dentro del proyecto. Aceptaron, en menos de 20 minutos. Pero antes de estampar mi firma, tenía una última escena que cerrar: asistir a una reunión del comité escolar. Sí, lo leíste bien. La junta de padres y maestros. La hermana menor de Dalton, Melanie, tierna, ilusa, casada con alguien del tipo que hereda apellidos y casas con muelles, presidía la mesa escolar en un suburbio de Connecticut. Aún creía que su hermano era un genio incomprendido. Publicaba ensayos en Facebook sobre mujeres resentidas y la traición del progreso. Me presenté sin anunciarme. Esperé a que comenzara su disertación sobre mentoría femenina en ciencias y tecnología. Levanté la mano, me presenté y pregunté con calma quirúrgica: ¿aún considerarías a tu hermano un modelo a seguir si supieras que aprobó pruebas ilegales de alteración traumática que resultaron en 2 muertes neuronales confirmadas y un paciente en estado vegetativo? La sala se congeló. Melanie intentó sonreír, fracasó. No creo que sea el lugar. Abrí mi carpeta, coloqué una hoja sobre la mesa. Página 4, línea 38. Ahí está su voz, indicándole al paciente que desactive sus mecanismos de defensa al dolor. Alguien jadeó. Una mujer se persignó. Melanie no dijo nada, solo se quebró en silencio. Su cara lo dijo todo. Yo me fui antes de que alguien pudiera reunir el coraje de decir algo más. Porque a veces el cierre no es diálogo, es una luz encendida sobre los hechos, y a veces la venganza no es venganza. Es historia documentada, irrefutable, inmortal. El contrato lo firmé en una habitación sin ventanas, sin testigos innecesarios, cerraduras biométricas, 4 personas, 2 bolígrafos, una hoja que cambiaría todo. No sonreí, no lo necesitaba. Lo que importaba era la tinta. Mi nombre, azul y nítido, justo al lado del título. Arquitecta principal, División de Sistemas Neuronales de Defensa. Ese puesto alguna vez fue el sueño de Dalton. Ahora no era más que un eco sepultado en mi bandeja de entrada. Salí a una mañana gris de noviembre, de esas en que la niebla lo cubre todo, como si el mundo estuviera a medio despertar, como si alguien hubiera puesto pausa a una película que ya olvidaste haber visto. La ciudad respiraba a mi alrededor con su rutina indiferente, y eso me reconfortaba. No más apretones de manos con segundas intenciones, no más almuerzos donde uno construye relaciones, mientras otro roba ideas con la elegancia torpe de un mapache escarbando entre sobras. Solo quedaba el silencio y el impulso constante de avanzar. Dalton, según los últimos rumores, vive desconectado del mundo real. Se refugió en una pequeña empresa emergente en alguna isla remota, financiada por tecnólogos crípticos que aún no han tenido la curiosidad o el buen juicio de buscar su nombre en Google. Ahora envía boletines electrónicos mensuales, llenos de reflexiones vacías sobre conciencia artificial, espiritualidad algorítmica y ese tipo de palabrería hueca con la que intenta vender redención. Nadie los lee, ni siquiera por cortesía.
Una vez intentó comunicarse conmigo. Asunto del correo. ¿Podemos hablar? Nunca lo abrí. En vez de eso, lo imprimí. Lo enmarqué. Lo colgué en la pared de mi nueva oficina, justo debajo del certificado de patente, al lado del premio que me entregó el secretario de Defensa. Y bajo todo eso, pegué una nota adhesiva escrita con mi puño y letra. Solo 2 palabras, no tuyas, porque de eso se trató todo. No fue revancha, ni siquiera justicia. Fue algo más profundo, recuperar lo que es mío, mi voz, mi valor, mi nombre. Dalton construyó una cúpula de reflejos y la llamó legado, yo lo derribé, y con los fragmentos erigí algo auténtico. Hoy, cuando alguien menciona avances en neurotecnología, no nombran a Dalton. Dicen mi nombre, claro, con firmeza, con respeto. Y si estás leyendo esto, gracias por seguir aquí, por quedarte. A los sabios tercos, a los corazones viejos pero valientes. Este lugar también es suyo. Haz clic en suscribirse antes de que esta reliquia que escribe cause otro escándalo a nivel federal.